Ok. Por lo cual es inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según, ¿qué dice? ¿Qué más dice? A los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás de qué. Hermano, venimos a aprender, ¿sí o no? ¿Sabemos leer, sí o no? ¿Traemos Biblia, sí o no? ¿Está pasando en la pantalla, sí o no? ¿Y qué pasa en tu vida que no puedes leer? Yo soy así, hermano, soy sincero, en verdad. No estamos en el kinder, estamos en la presencia de Dios. Amén. Versículo 4. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del juicio justo de Dios. Amén. Vemos, hermano, que el juicio de Dios es universal. Así como fue en el día de Noé, fue el juicio universal, hoy viene un juicio realmente universal. Lo que hace rato decía el pastor Oscar, a veces, hermano, vemos muchos cristianos que se nos han predicado y hay gente que han visto tantas cosas, maravillas de Dios, que aún así, hermano, no creemos lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Dice, por la dureza de tu corazón, no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Depende de lo que tú hagas, vas a tener una recompensa en el cielo. Depende de lo que hagamos nosotros aquí en la tierra, vamos a tener nuestra recompensa. ¿A cuántos de aquí les gustaría tener su corona que nos tiene Dios preparada para cada uno de nosotros, con varias perlas? Escucha bien, una cosa que tengas la corona y otra cosa que la corona esté adornada con varias perlas. ¿A quién le gustaría tener esa corona con varias perlas? ¿Y a quién le gustaría tener una corona simple, por así decirlo? Sin corona, sin perlas, sin nada. Tenemos que esforzarnos cada día más. Amén. Para que nosotros seamos librados, para que yo me libre de algo, de un peligro. ¿Qué tengo que hacer en mi vida espiritual, mi hermano? Tengo que buscar más de qué, de la presencia de Dios. Tengo que estar realmente convencido de que Dios viene por una iglesia. Dios viene por un pueblo que realmente le está buscando en espíritu y en verdad. La palabra de Dios dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿En dónde lo dice? Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nosotros, hermanos, tenemos que estar realmente convencidos de que Dios va a venir por su pueblo. Si Jesús viniera en este mismo instante por su iglesia, ¿crees que te irías el día del arrebatamiento? Si fuera hoy en este instante, ¿nos iríamos, hermanos? Tengo que estar, ¿qué? Preparado. Estamos viendo el punto número 3, que es el juicio de Dios. La verdad visita las apariencias. A veces nosotros, hermano, aparentamos algo que no es. En serio, aparentamos una falsedad y ante Dios así somos. Y pensamos nosotros que a Dios lo engañamos. A Dios no lo vamos a engañar. Nunca vamos a engañar a Dios. Nos engañamos a nosotros mismos. Aquí en la iglesia venimos, cantamos, danzamos y hacemos tantas cosas. Pero ante Dios realmente, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos? A veces, hermano, aparentamos algo que realmente no lo es. El capítulo 2 de la carta a los Romanos nos habla de
del juicio de Dios universal y justo que se aplica a todas las personas sin excepción, incluyendo aquellos que se consideran superiores y moralmente a los demás. Aquellos hermanos que dicen: es que yo ayuno, yo entro en ayunos de 20 días, de 15 días, de 40 días, y lo anda divulgando, y de ese ayuno, ¿de qué te sirvió entonces? Dice la Biblia: lo que hace tu mano derecha, que no sepa qué, la izquierda. Todo lo que tú hagas para Dios, hazlo en secreto. Si tú estás orando por alguien, estás intercediendo por alguien, hermano, hazlo en secreto. Desde el primer momento que se nos dijo de convención, creo yo que muchos de ustedes empezamos a orar por este evento, ¿verdad que sí? Para que Dios sea manifestado en su pueblo. Y si estamos aquí, hermano, es porque venimos nosotros a llevarnos algo que realmente venimos a buscar. Con esto no quiero decir que no esté en tu iglesia, sí está el poder de Dios en tu iglesia, pero qué bonito es vernos todos nosotros, como decía el apóstol Lucio, las iglesias de Oaxaca, las iglesias de aquí, conocernos. Porque a veces cuando nos hablan de la iglesia de Oaxaca, a lo mejor a unos se les hace pesado ir para allá, pero al ver los hermanos aquí es un gozo, en lo personal es un gozo y un gusto volver a verles, hermano. A los hermanos que vienen de Toluca igual por lo mismo, es un gozo y un gusto volverles a ver. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos unidos como hermanos y realmente, hermano, debemos de aparentar lo que somos, no lo que no somos. Por eso la palabra de Dios dice que el juicio de Dios es un juicio que universal. Amén. En Romanos capítulo 2 se nos enseña que, punto número 1, todos somos pecadores y estamos bajo el juicio de Dios que nos declara ¿qué? Ok. ¿Qué se nos declara qué? Tú y yo, ¿de qué somos culpables? Si ya aceptamos a Cristo, ya somos hijos de Dios, ya somos redimidos por su sangre, nos esforzamos para hacer buenas obras, ¿de quién se nos va a culpar a ti y a mí? Hace rato decía el pastor que todo aquel que pisoteare la sangre del nuevo pacto, todo aquello, hermano, trae juicio en nuestras vidas y somos culpables de la muerte de Jesús. Tú, hermano, tú y yo ya no tenemos un libre albedrío. Yo siempre lo he predicado en mi persona, le he dicho, ya no tenemos ese libre albedrío. El libre albedrío los tienen los de allá afuera. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos hizo libres. Nos hizo libres del pecado, nos sacó de las tinieblas a su luz, por lo cual tú y yo ya no tenemos ese libre albedrío. Ahorita, hermano, que estamos a la mitad del camino para llegar a la meta, tú serías ingrato o ingrata de que te regresaras nuevamente y te revolcaras, como dice la Escritura, en el lodo. Seríamos ingratos nosotros. Nosotros aquí, hermano, la palabra de Dios es muy clara. Y vemos nosotros, hermanos, que el juicio de Dios cae. ¿Por qué? ¿Porque es un Dios injusto o porque es un Dios justo? Y lo merecemos, ¿sí o no? Yo siempre le he dicho a Dios, si es necesario, dame con vara. En serio, hermano. Esa es mi oración que he dicho a Dios, si es necesario, dame con vara. ¿Por qué? Porque la Escritura a mí me ha enseñado en lo personal que dice que el padre que quiere a su hijo lo corrige ¿con qué? Con vara. Y yo le he dicho a Dios, si yo, Señor, ves que me estoy desviando, dame con vara, papá. Porque realmente sí lo necesito, que me des con vara. Hace rato al inicio el apóstol decía algo cierto. En tiempos de pandemia, pasaron muchas cosas, pero también Dios, sobre esas cosas malas, Dios nos trajo esa gran bendición. Entonces vemos, hermano, que nosotros vamos a ser ¿qué? Enjuiciados. ¿Por qué? Porque somos ¿qué? Culpables de muchas cosas. Y si nos viene a la mente de repente qué cosas somos culpables, vamos, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre hasta el día de hoy, desde que éramos inconversos hasta que somos nosotros ya convertidos. Amén. Ahora que nosotros ya conocemos del plan de Dios, del pacto de Dios, de sus misericordias de Dios, cuando ya conocemos todo eso, vemos, hermano, que se nos acarrea mayor juicio a nosotros.
Voy a decir, pero pastor, entonces ya me voy al mundo. No, hermano, aférrate cada día más. Y Dios va a empezar a obrar en tu vida. Hay un canto que hace años cantábamos que dice: si vienes triste y cansado, dales tu carga a Dios. No temas, sigue adelante, Él es tu ayudador. Alzad vuestras manos y bendecid a Jehová, su Espíritu Santo bendiciones te dará. Nosotros tenemos que alentarnos unos a otros. Somos convocados, hermanos, para estar peleando las batallas. Y nuestra lucha no es física. Nuestra lucha, ¿qué es? Es espiritual. La gente que te está haciendo la vida de cuadritos, hermano, por así decirlo, no es la persona, sino es el espíritu inmundo que está habitando en esa persona. Y tu lucha no es contra esa persona. Tu lucha debes de tú de orar y de interceder por esa persona. Amén. Esa es una lucha espiritual. El punto número 2 dice: la justicia de Dios es imparcial y se aplica a todos. ¿Por qué? Porque ante Dios no somos ¿qué? Todos somos iguales, hombres y mujeres. Para Dios somos ¿qué? Iguales. No importa si tengas una carrera, seas profesionista o no lo tengas. Ante Dios vamos a estar ante el juicio, ante el trono blanco de Dios todos, y vamos a ser enjuiciados todos. No porque tengas una carrera y tengas dinero, la vas a librar. No, no la vas a librar. O no porque seamos humildes y vamos a estar allá ante Dios, la vamos a librar. Tampoco. Porque todos pecamos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Punto número 3. La única esperanza para ser declarado justo es que se ofrece a todos ¿por medio de quién? Dale un aplauso a Él, hermano, porque Él merece la gloria. Porque gracias a su sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, gracias porque derramó su sangre, tú y yo somos ¿qué? Justificados. Amén. Vemos, hermano, que nos enseña correctamente que el juicio de Dios, hermano, creemos que Dios es un Dios justo, sí lo estamos creyendo. Y al finalizar, hermano, de esta convención, tú te vayas realmente convencido de que realmente Cristo te ama, que Cristo ha pagado un precio en la cruz del Calvario. Amén, hermano. Dice, sígueme en tu estudio, dice: creernos personas buenas y superiores moralmente que los demás, solamente nos condena a nosotros mismos. ¿Sí le entendimos? Creernos personas buenas y superiores moralmente que los demás, solamente nos condena a nosotros mismos. Es decir, yo ya tengo a Cristo, yo ya soy salvo por gracia, Dios ya me limpió con su sangre preciosa, ahora menosprecio al borracho, a la prostituta y al drogadicto. Hay que se pierdan. Hay muchos cristianos, hermano, que les da pereza salir a evangelizar. Hay muchos cristianos que ponen su mirada en las cosas materiales, que perder un día de trabajo y salir a evangelizar. En serio, hermano. En tiempos de pandemia, ¿cuántas iglesias no cerraron? ¿Cuántos negocios no cerraron? ¿Cuánta gente se quedó sin empleo? ¿Cuánta gente, hermano? Y en tiempos de pandemia hubo mucha gente que fue salva. En tiempos de pandemia, te lo digo por experiencia, hubo gente que Dios la sanó. En tiempos de pandemia hubo mucha bendición. En tiempos de pandemia, hermano, Dios estaba más con nosotros. Ahora que ya no está la pandemia, nos volvimos un poquito holgazanes, perdón por la expresión. En serio, hermano, ya no queremos orar, ya no queremos leer la Biblia y nos creemos superiores a los demás. Nos estamos condenando a nosotros mismos. Esto es para analizar las cosas que vamos o las que estamos haciendo. Romanos capítulo 2 versículo 1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas.
Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Si yo estoy juzgando a un hermano que no hace nada, pero yo tampoco hago nada, pero yo estoy aparentando que realmente hago más que el hermano, me estoy ¿qué? Condenando a mí mismo. La iglesia de Dios así es hoy en día, hermano. Hay iglesias que quieren echar competencias. ¿Cuántos miembros van a llegar a la iglesia? No, hombre, yo quiero ser una iglesia numeral. Pero ¿cómo estamos nosotros? Estamos podridos por dentro. Nos estamos, hermano, perdiendo la esencia del Espíritu Santo. Nos estamos, hermano, perdiendo todo eso. Hemos platicado mucho tiempo de que en los tiempos de los 80 hacia atrás o de los 90 hacia atrás, habían servicios en las iglesias todos los días. Se cantaban coritos y se sentía la presencia de Dios. Ahora cuánta gente pasa aquí en el altar, y con todo respeto lo digo, cabellos parados, ropa todas rotas, y ella haciendo lo que ellos quieren, haciendo el ridículo. Es la verdad, visita aquí las apariencias. Y si nos vamos a un concierto de la calle y vemos a los que están tocando acá arriba, similares igual. Y a Dios, hermano, le tenemos que dar lo mejor, la fragancia. Por eso Dios le dijo a Moisés que hiciera un altar, que hiciera un tabernáculo, que hiciera el arca de la alianza, que hiciera el mueble del incensario, para que pusiera ahí la mirra, para que el lugar santo se llenara de esa aroma, de esa fragancia. Nosotros tenemos que elevar nuestra oración ante Dios y venir ante Dios como un sacrificio vivo y decirle: Señor, aquí estoy. Te entrego mis apariencias, te entrego mi arrogancia, Señor, porque yo sé, Padre Santo, que la verdad que eres tú tiene que gobernar en mí. Y la verdad que es Cristo tiene que gobernar en nosotros, mis hermanos. No nosotros mismos tenemos que gobernar en nosotros mismos, sino permitirle a Dios que Él gobierne en nosotros. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque si no, yo estoy juzgando a los demás a la ligera, yo mismo me acarreo esa maldición igual. Hoy en día sí pasa. Habemos pastores que competimos. ¿Quién es el mejor pastor? ¿Quién es el mejor orador? ¿Quién es el mejor cantor? ¿Quién es el mejor todo? No, hermano, todos somos por iguales. Tenemos que tener una misma humildad ante Dios. El pastor altivo, hermano, realmente está atrayendo maldición sobre su vida. La iglesia altiva está trayendo maldición hacia sí misma. Pero si nosotros le ponemos por primer lugar a Jesucristo, hermano, le podemos dar la gloria y honra a Él siempre. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Y cuando dice libres es de todo. Pero a veces no creemos nada de ello. Pero vemos, hermano, que la palabra de Dios es muy clara para todos nosotros. Dice el siguiente párrafo: en los capítulos anteriores vimos que la culpabilidad de la humanidad era inexcusable, pues en Romanos capítulo 1 se nos habla dos tipos de personas. Uno, los que dicen que no sabían que existía Dios. En la semana me topaba yo con alguien, o más bien platicaba con alguien, y decía que yo te pregunto a ti antes de decirte algo: ¿crees que toda la escritura es inspirada por Dios? Como que muchos la dudaron. Repito, ¿crees que realmente la palabra de Dios es inspirada por Él mismo, por Dios? Hay gente, hermano, que se ha apartado de Dios y dice que no es inspirada toda la Biblia por Dios. Si a mí la Biblia me está enseñando que toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, toda la escritura es inspirada por Dios, tengo que creer lo que está escrito en la Biblia. Amén. ¿Por qué? Porque estamos viendo, hermano, el juicio de Dios que va a caer sobre toda la humanidad. Y si está escrito es porque un día va a pasar. Y si está escrito, hermano, es porque realmente va a suceder así. Entonces, en el punto que estamos dice: los que dicen que no sabían que existía Dios, pero la palabra del Señor nos enseña que nadie puede decir que no sabía que existía Dios, pues la naturaleza misma, el universo, nos declara
la existencia de un Creador. Cuando tú y yo, hermano, dejamos de adorar, ¿quién crees que le adora? Cuando tú en las mañanas te levantas enojado, ¿quién crees que le canta a Dios? Los pajaritos, ¿sí o no? Los gallos, ¿sí o no? Y cuando tú dejas de palmear a Dios, ¿quién crees que palmea? Las olas del mar, los árboles, el aire mismo, la tierra misma le alaba a Dios. Punto siguiente. Los que reconocen que son pecadores y conocen a Dios y su plan redentor, pero lo rechazan. Escucha bien, los que reconocen que son pecadores y conocen a Dios y su plan redentor, pero lo rechazan. Si reconocemos que somos pecadores y conocemos a Dios y a su plan, el Señor le demostró a este hombre que se creía a sí mismo justo. No me brinqué, ¿verdad? Me regreso, perdón, hermano, que agarré 2 hojas. Los que reconocen que son pecadores y conocen a Dios y su plan redentor, pero lo rechazan. Si reconocemos que somos pecadores y conocemos a Dios y su plan redentor, pero lo rechazamos, menospreciamos el sacrificio de Cristo. Esto nos hace merecedores ¿de qué? De la ira de Dios. Tú y yo, hermano, podemos decir, hermano, pero es que yo ya acepté a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Eso no quiere decir, hermano, que ya realmente ya estás allá arriba en el cielo. Es un proceso que llevamos todos nosotros cada día, porque viene el desánimo, ¿sí o no? La mayoría de los que estamos aquí, hermano, ha llegado el momento que hemos querido tirar la toalla, y no me digas que no. Aún los pastores hemos querido tirar la toalla en un momento y decir ya no. Pero ¿sabes por qué no la tiramos? Porque viene el Espíritu Santo y nos dice, aguanta un poquito más, aguanta un poquito más. El galardón ya está a la puerta, la corona ya está. Eso es lo que hace que te animes otra vez y que el fuego del Espíritu Santo esté en nosotros. Amén, hermano. Eso es lo que nos hace, hermano. Pero en el capítulo 2 encontramos otro tipo de personas, las que creen que son buenas o superiores moralmente a los demás, y por eso creen que la ira de Dios o el juicio de Dios no vendrá de ellos. Y vemos realmente que hay mucha gente que piensa que no va a venir la ira de Dios. En serio, aún cristianos, estamos hablando del cristianismo a nivel mundial, hermano. A veces, ¿saben qué nos pasa a nosotros como pastores? No exhortamos a la gente porque decimos, si yo exhorto a la gente a la iglesia de cristal se va a ir. Me voy a quedar sin miembros, me voy a quedar sin gente, ¿y qué voy a hacer? Por eso yo siempre he dicho la iglesia de cristal, ¿por qué? Porque si se te exhorta, si te dice que debemos de vivir una vida amplia ante Dios, y hay hermanos que se incomodan, que se molestan, se enojan, se irritan y dicen, ya no regreso a esta iglesia, ya no voy a regresar. Pero nosotros como pastores, hermanos, es el deber de predicarles las buenas nuevas del evangelio y darles el plan de salvación. Decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es potencia de Dios, es poder de Dios. El que convence no es el ser humano, el que convence es el Espíritu Santo. Él es el que da el convencimiento. Nada más nosotros somos como un canal, por así decirlo, para darles a conocer realmente que existe y va a haber un juicio para toda la humanidad. Para toda la humanidad va a haber el juicio. Hay gente que se queda callada, hay gente que tiene miedo. Es que se me va a ir el que ofrenda mejor, es que se va a ir el que diezma mejor. ¿Que a ti qué te importa si te va el que diezma y ofrenda mejor? Que se vaya realmente con el conocimiento que algún día se pierde. Esa persona va a ir al infierno y del infierno va a ir al lago de fuego, si no es que a las tinieblas de afuera al grande abismo. Y lo dice la Escritura, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Por eso es el juicio de Dios. Pero nos quedamos callados. Y hay gente que dice, ay no, es que el juicio, sí hay un juicio. ¿O no lo creen?
El que da el convencimiento es el Espíritu Santo, hermano. Es el que nos redarguye, nos quebranta. Él es el que dice, avanza. Es el que dice, yo te doy las fuerzas. El Espíritu Santo es el que te toma del brazo y te dice, mira, yo estoy contigo. Yo soy el mediador, yo voy a darte el gozo, yo voy a darte la paz. ¿Por qué, hermano? Porque Jesucristo le rogó al Padre que viniera el Espíritu Santo sobre nosotros. Y si realmente lo creemos, tenemos ese gozo, amén. Y no nos vamos a separar del amor de Dios. Yo he hecho un lema en mí mismo, digo, pase lo que pase, venga lo que venga y suceda lo que suceda, voy a caminar con Dios. Que te critiquen, que te critiquen. Si te juzgan, que te juzguen. Si te calumnian, que te calumnien. Si te levantan falsos, que te levanten falso testimonio. ¿Y a ti qué? La persona que te está juzgando y criticando, esa es la que va a pagar algún día ante Dios. Amén, hermano. Sigue diciendo, estas personas son las que creen que son otros los que tienen que ser salvadas, pues esos pecadores sí merecen el juicio de Dios sobre su vida. ¿Alguien se identifica con eso? A decir, bueno, pastor, yo no le hago mal a nadie. Yo me porto bien. Yo recto. Pero realmente tu vida espiritual, en nuestra vida espiritual somos un fracaso, hermanos. Sinceramente, nos pesa orar. A veces la oración, cuando se tratamos de oración, pensamos que 5 minutos son mucho. Y la mayoría de cristianos huyen a la oración. En serio, hermano. Les pesa, se quedan dormidos. Media hora de oración, sienten que ya es un siglo. 1 hora de oración, sienten que ahí se mueren. En serio, hermano. Y no estoy hablando de más. Es lo que es. Jesucristo les dijo a sus discípulos, ¿no habéis velado conmigo qué? ¿Cuánto tiempo? Se quedaron dormidos. Y el pueblo de Dios, ¿cuánto? No me digas, ¿cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo? ¿O eres de los que llegas de la calle al servicio, vas y corres, agarras el micrófono, alabaré, alabaré, y luego a ministrar? No, hermano, debes de pagar un precio en el altar tenemos que pagar ese precio. Si estamos leyendo realmente lo que dice el apóstol Pablo, hermano, el apóstol Pablo pagó un precio tremendo, tremendo el precio que pagó el apóstol Pablo. Todos los que escribieron la palabra de Dios, hermano, todos los que están aquí pagaron un tiempo, un precio, derramaron su sangre, dieron sus vidas. Pero sin embargo, hermano, cuando alguien nos exhorta, no, ya me voy de la iglesia, este pastor habla dura la palabra. Yo te pregunto, ¿es dura la palabra o es bíblica la palabra? Te confronta el pecado nos confronta uno al otro. Porque Dios quiere, hermano, realmente que nos vayamos a donde fuimos nosotros, donde estábamos nosotros antes, al cielo. Allá queremos estar, en las moradas, a la diestra de Jesucristo. Mucha gente no lo cree. ¿Qué más dice el estudio? A ver, dígame, ¿en dónde estamos? ¿Sí estamos ahí? ¿En dónde estamos? ¿Qué dice? Hablando se condena a sí mismo, pues juzgando a otros también está ¿qué? De manera grave ante Dios, pues está tomando un lugar que no le corresponde. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿O por qué no leemos, quién soy yo para juzgar a mi hermano que está a mi lado? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? No, es que el hermano que canta, como canta, no hombre, el hermano que toca, no, yo si estuviera allá, yo lo hiciera mejor.
No, el hermano que está predicando, no hombre, yo diera un tema mucho mejor que él, pues pasa y hazlo. Todos quieren ser pastor y a la mera hora nadie quiere. En serio, hermano. ¿Por qué? Porque estamos juzgando ¿qué? A la ligera. Y vemos que la palabra de Dios nos enseña, dice, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quiénes somos nosotros, hermano, para juzgar a los demás? ¿Quiénes somos? ¿Somos más que los demás? ¿Qué decía Juan el Bautista? Necesito menguar para que Cristo crezca. ¿En quién? Pero a veces nuestro texto lo hacemos al revés. Yo necesito exaltarme para humillar al hermano. Estamos mal, estamos en un fracaso. Necesitamos menguar, hermano, necesitamos ser menos que nada. Yo en mis oraciones le digo, Señor, yo soy peor que el estiércol, peor que un gusano. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos que ser menos que nada, despojarnos de esta vieja naturaleza, de la altivez, del orgullo, de la arrogancia. Es la que nos lleva al fracaso. Todo eso. Sigue diciendo, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que no podemos ser justificados por Dios si no creemos justos o más justos que los demás. A unos que confían en sí mismos como justos y menosprecian a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy mi diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que ¿qué dice? Diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será ¿qué? Y el que se humilla será ¿qué? Tú y yo, hermano, tenemos que humillarnos. No, pastor, yo pedirle perdón a la hermana que me cae bien gorda, nunca jamás lo hago. Tenemos que humillarnos. No, pastor, yo pasar al altar a orar media hora, no, pastor, me duelen mis rodillas. ¿Cómo cree que voy a apoyar a la femenil o a los de varones? No, que lo hagan los demás, yo sí trabajo, ellos no. Tenemos que ser ¿qué? Menos que nada, hermanos. Tenemos que humillarnos ante Dios. Si Jesucristo dijo que su yugo es fácil y ligera es su carga, es porque así es. A veces nosotros hacemos difícil el yugo y la carga la hacemos pesada, porque nosotros queremos. Hay un canto que dice, habla sobre el altar, no sé, no me la sé muy bien, dice: en el altar te conocí. En el altar, ¿qué dice? Me entrego, ¿sí o no? Hace años, yo tenía como unos 13 años más o menos. Yo estaba necesitado de la presencia de Dios porque de niño fui instruido, pero por las cosas me desviaba. Yo tan necesitado estaba yo de la presencia de Dios que un día corrí, caminé una calle derecho. Yo anhelaba ir a una iglesia. Ese día me topé con esa iglesia y entro directamente al altar y empecé a llorar y platicarle a Dios todo lo que yo sentía, porque yo quería quitarme la vida. Y yo ahí en el altar, cuando escucho ese canto que dice: en el altar te conocí, en el altar me entrego, me acuerdo de mi niñez, de ese día que yo entré por esas puertas de la iglesia y me hinqué en el altar. Yo estaba necesitado de Dios. Los hermanos que estaban ahí, parece que estaban haciendo aseo, no lo sé, no me acuerdo bien, y me sacaron de la iglesia. Es que ya vamos a cerrar, hermano. Y era en la mañana.
Nosotros, hermanos, estamos necesitados de Dios, pero a veces somos tan arrogantes que decimos: no, Señor, ahora no voy a orar, pero mañana sí, Señor. Nos despertamos a las 2 de la mañana y decimos: no, Señor, hoy no oro, pero mañana te aseguro, Señor, que sí voy a orar. Y el siguiente día, y el siguiente día, y el siguiente día, y así pasa el tiempo y no tenemos un encuentro con Dios. Pero con el bendito teléfono a 4 o 5 de la mañana ahí desvelándose, dándole like al que no conocen, mandándole mensaje a la cucaracha y a la mosca, ahí dándole mensaje. ¿Sí o no? Vamos a ser juzgados por las cosas que estamos haciendo, sean buenas o sean malas. Vamos a ser juzgados por ello. ¿Quién somos nosotros, hermano, para juzgar a los demás? No somos nadie. Si vemos que la hermana o el hermano que están haciendo cosas malas, yo no lo voy a juzgar por lo que está haciendo. Simplemente decirle: hermano, que hay una mano que te va a ayudar y aquí hay un hombro donde te puedas apoyar. Caminemos juntos, oremos por esa necesidad, oremos. ¿Por qué, hermano? A la iglesia se le está perdiendo esa esencia de la unidad. Se está perdiendo la iglesia esa esencia de la unidad, hermano, y tenemos que estar unidos. ¿Por qué? Porque Dios quiere realmente que su gloria sea manifestada en nosotros. Muchos de los que estamos aquí hemos querido un gran avivamiento, ¿sí o no? No, yo me gustaría ir a congreso, que haya un gran avivamiento. Pero si en tu vida, hermano, no está ni la leña ni el fuego prendido, ¿cómo vas a querer un gran avivamiento? En serio, ese gran avivamiento debe de empezar por mí, por el gozo, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Es lo que dice la palabra. Y nosotros venimos aquí, hermano, a escuchar la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque vemos que el juicio de Dios va a aparecer un día. Y yo creo que tú y yo, hermano, queremos irnos a casa. No terrenal, sino a la casa celestial. ¿Cuántos ya se cansaron de vivir en este planeta Tierra? ¿Cuántos ya quieren regresar a las moradas celestiales? Yo creo que todos, ¿sí o no? No, nadie. Todos son de aquí de la tierra. Bueno, y se quedan con los testigos de Jehová entonces. Punto número 2. El juicio de Dios sobre los que se creen superiores moralmente a los demás no es según apariencias, sino según ¿qué? ¿Qué dice el siguiente párrafo? Amén. Dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según ¿qué? ¿Por qué según? ¿Por qué dice la palabra según, verdad? ¿Por qué según? Según lo que yo haga, ¿sí o no? Según mi comportamiento, según mis actos, voy a ser ¿qué? Enjuiciado. Según lo que tú y yo hagamos, hermano, sea bueno o sea malo. Al hablar de nosotros mismos, al comparar nuestra vida con la de los demás, siempre usamos las palabras yo considero, yo creo, desde mi punto de vista, etcétera. Pero el juicio de Dios nos es según lo que nosotros consideramos o creemos. Es según verdad. La verdad con la cual Dios juzga a nuestra vida es que, pues la ley es la que nos muestra nuestro pecado, la ley es la que nos demuestra nuestros errores, es la que nos hace reconocer que no somos justos. ¿Ante quién? No somos justos ante Dios. Y a veces nos creemos justos, nosotros mismos nos creemos justos. ¿Sí o no? Antes de venir aquí, estos días dije: Señor, ayúdame, porque la verdad no soy digno, y gracias a Dios que ha utilizado la vida del apóstol Lucio. Yo siempre le he dicho y nunca me voy a cansar de estar agradecido con Dios por la vida del siervo, porque realmente Dios lo ha usado en gran manera, hermano.
La ha usado en gran manera. Para mí ha sido una gran bendición a mi vida. Primeramente en la vida espiritual. En verdad, hermano. Porque cuando más lo necesité, Dios puso al varón de Dios para agarrarme y decirme: Franco, sí se puede. Sí se puede. En serio, hermano. Cuando tú ves a alguien que se está cayendo o está caído, si en ti está de darle la mano, dásela y levántalo. Levántalo. ¿Por qué, hermano? Porque a veces nosotros nos creemos superiores a los demás. Y no idolatro al apóstol Lucio. Simplemente honor al que no se merece, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que debemos de ¿qué? De honrar a nuestros pastores. Y yo lo honro porque es mi pastor. Y la Biblia nos enseña, hermano, que todos nosotros vamos a traer un día un juicio. Y vemos que nosotros estamos creyendo realmente que Dios nos va a levantar a cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué sigue diciendo? Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dad a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso ¿qué? Alegre, contento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era muy rico. A veces nosotros no somos ricos y nos creemos ricos y humillamos al que es más humilde que nosotros. Y dice, sigue diciendo: el Señor le demostró a este hombre que se creía a sí mismo justo, que en realidad estaba ¿qué? En los dos principales mandamientos de la ley, que habla Marcos 12, 28 al 31, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabían que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. A veces no lo hacemos. Y si yo te pregunto: ¿amás al Señor sobre todas las cosas? Tú me dices que sí, tú vas a decir que no es cierto. Porque para ir a la iglesia, hermano, ponemos una infinidad de cosas. Pretextos tras pretextos. En serio, para buscar la presencia de Dios, si me dan participación arriba, yo sí voy, pastor. Si no, yo no voy. ¿Cuánto me vas a pagar y voy a predicar? Si no, yo no voy. Ya como estamos hablando, vas a solventar mis gastos, yo voy. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. De repente agarra uno el teléfono: pastor, ¿qué crees que no voy a ir? Es que se murió la cucaracha y tengo que ir al sepelio. Ponemos infinidad de cosas. Pero decimos amar a Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te amas, ¿cómo vas a amar a tu vecina, a tu vecino? En serio, hermano. No te amas a ti mismo. ¿Cómo dices amar a tu vecina?
o a tu vecino. En serio, si realmente te amaras a ti mismo, o si realmente nos amáramos nosotros mismos, nuestros vecinos ya estuvieran convertidos y convencidos que hay un Dios en los cielos. Pero realmente no lo hacemos, hermano. Somos egoístas. Somos egoístas. Te lo digo porque yo estaba analizando esas cosas. Digo, Dios, tengo tantos vecinos a mi alrededor. En una ocasión, acompañé a mi mamá aquí presente a visitar a una familia. Y yo siempre, donde yo me bajo en la parada de la combi, enfrente hay un expendio de pan. Siempre. Y pasaba casi todos los días a comprarle pan. Pero nunca, escucha bien, iglesia, nunca le dije a la persona de ese expendio que Cristo la amaba. Siendo yo pastor, escucha bien, para mi vergüenza, nunca le dije a ella. Yo no sabía qué proceso estaba pasando esta persona. Y un día me dice mi mamá, voy a visitar, vamos, pues la acompaño. Y llegamos a la casa de esa persona, dije, yo la conozco. Dije, se me hace conocida. Empezamos, me presentan como pastor, empiezo a ministrar a la familia. Y al terminar de todo, y me dice, usted es pastor, yo soy de del expendio del pan. ¿Cómo crees que me sentí, hermano? ¿Cómo crees que me sentí? Y yo le dije a esta persona, Dios me ha dado un cachetadón con guante blanco, porque siempre he ido a tu expendio y nunca te he platicado de Cristo. Por eso digo, así somos nosotros falsos, somos hipócritas. En serio, hermano. A veces hay gente que está en el trabajo y no le da el plan de salvación al compañero de trabajo. En verdad. Todo eso, hermano, tenemos que ir viendo, porque deben de ser principios en nosotros las almas. Porque un día vamos a llegar ante la presencia de Dios. ¿Y qué cuenta vamos a entregar a Dios? ¿Qué cuenta, hermano? ¿Qué cuenta vamos a entregar ante Dios? ¿Qué sigue diciendo en segundo, dónde estamos? ¿Qué sigue diciendo? Tenemos que tener claro que si queremos medir nuestra bondad o nuestra justicia, el estándar no son las apariencias ni la vida de los demás, sino la verdad de nuestro ¿quién? No juzguéis según las apariencias, sino que juzgad con justo juicio. Cuando esta hermana me dice, ¿y por qué no me había hablado usted de Dios? Me sentí mal. En serio, hermano, me sentí súper mal. Y el domingo que pasó, fue su primer domingo que fue a la iglesia. Y enfrente de los hermanos me disculpé con ella, porque era necesario, hermano. Yo sentía que era necesario disculparse, en verdad, hermano, por el error que yo había cometido. Así somos nosotros. No queremos hablarle a nadie porque somos egoístas. Pero eso se tiene que caer en el nombre de Jesús. Amén. Punto número 3. Bueno, antes de empezar, ¿ya se cansaron? ¿No se han cansado? Ok, vamos. Punto número 3. Tenemos que comprender quién es verdaderamente bueno. No somos nosotros, sino que con nosotros. ¿Dios es bueno con nosotros? Sí, Él es bueno. Si ya han escuchado en la calle o amigos o familiares que dicen, si realmente tu Dios fuera bueno, ¿por qué permitió que fulanito o fulanita le pasara esto? Y si realmente Dios fuera bueno, ¿por qué hay mucha guerra? ¿Por qué hay muchos niños sin hogar? ¿Se han escuchado eso? Es por causa del ser humano. Y he escuchado a muchos que le echan la culpa a nuestros primeros padres, Adán y Eva en el huerto del Edén. Eso ya pasó. Ahora está en nosotros, hermano, en querer reinvertir esa maldición o realmente seguirla.
En ti está y en mí está, hermano, que realmente tenemos que seguir a Jesús. Amén. Sigue diciendo Romanos 2, 3, 4. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué? ¿A qué nos guía? Al arrepentirse de qué? De algo malo que uno ha hecho, ¿sí o no? Arrepentirnos de algo. ¿Y Dios es un Dios justo o injusto? Dios es un juez justo. Mira, hermano, si decimos que Dios es un juez justo ante las cortes terrenales, para que un juez juzgue y condene a la persona, tiene que ¿qué? Deber de analizar el caso, ¿sí o no? Tiene que analizar el caso, y si esa persona realmente ha resultado que ella fue la culpable, dependiendo la condena que el juez determine sobre esa persona. Pero vemos, hermano, que aquí en la tierra está el juez, está el abogado y está ¿qué? El acusador, ¿sí o no? En nuestra vida espiritual, hermano, el acusador todos los días se levanta y nos señala: tú no puedes, tú no lo vas a lograr, mira cómo eres, tú no cambias, mira tu temperamento, mira tu carácter, mira, eres indeciso o indecisa. Empieza el enemigo a trabajar todo eso, y realmente a veces le creemos a esas palabras que el enemigo está usurpando o está incrustando en nuestras mentes. Pero nosotros tenemos a un juez justo, a un abogado que murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre para perdón de nuestros pecados, para que tú y yo fuéramos justificados ante Él. Dáselo fuerte, porque es para Dios y Él merece la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Y nosotros, hermano, tenemos que estar ¿qué? Arrepentidos. Y cuando viene la parte acusadora y dice: lo perdono, ¿qué hace el juez? ¿Lo libera, sí o no? Porque la parte acusadora lo hizo ¿qué? Le otorgó el perdón. Entonces, hermano, Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que vino hace más de 2024 años a derramar su sangre en la cruz del Calvario y ofreció su sangre como una ofrenda grata para que tú y yo fuéramos justificados. Somos ¿qué? Perdonados por el pecado. Ahora, hermano, depende de ti, depende de mí, si queremos llegar al cielo o queremos ser condenados. Hoy en la actualidad al infierno, y después el infierno y la muerte van a ser arrojados al lago de fuego, y muchos cristianos también van a ser arrojados al grande abismo o a las tinieblas de afuera. Eso lo dice la Escritura. Entonces vemos, hermano, que la palabra de Dios sigue diciendo: cuando juzgamos a nosotros solamente, nos condenamos a nosotros mismos, pues la misma manera que juzgamos, seremos juzgados, con la misma medida seremos ¿qué? Mateo 7, 1, 2, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será ¿qué? Lo mismo que tú hagas, lo mismo vas a recibir. Si tú siembras amor, vas a cosechar amor. Si siembras odio, vas a cosechar odio. Entonces nosotros, hermano, tenemos que vivir una vida sacra ante Dios. En verdad, tenemos que vivir una vida sacra ante Dios. A veces decimos: ay, es que ser cristiano no es lo mío. No es de que sea lo tuyo. Simplemente Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro Redentor. Jesucristo es nuestro Salvador, mi hermano. Y Él merece gloria, honra, alabanza por los siglos de los siglos. Sigue diciendo: si hasta hoy el juicio de Dios no ha venido a nuestra vida, no es porque somos buenos,
sino porque el Señor ha tenido que, para darnos oportunidad de arrepentirnos y que el juicio y la ira de Dios ya no estén sobre. Entonces, hermano, este congreso es para darte a entender y darnos a entender a nosotros que se acerca un juicio. Somos la cuarta creación, la última. Somos la última y en esta creación viene el juicio. Pero yo reitero, depende de ti, depende de mí, hermanos, si queremos realmente irnos a las moradas celestiales. Muchos dicen, bueno, ya de panzazo voy a pasar. No, aquí no se trata de panzazos, voy a pasar con un 5, un 6, no. Aquí se trata realmente de hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. ¿Somos o no somos? Es cierto, nos equivocamos, como humanos somos, nos equivocamos humanamente. Y Dios nos entiende en esa equivocación. Pero nosotros, hermanos, tenemos que ver esas misericordias. Dice, sigue diciendo, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿al qué? Al arrepentimiento. Desde el Antiguo Testamento nos declara esta verdad, no es por causa nuestra bondad, sino por la misericordia del Señor que estamos hasta aquí. Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Me acordé de un canto que dice, su misericordia es mejor que la vida, ¿sí o no? Entonces sus misericordias de Dios son grandes. Punto número 4. ¿Hasta aquí está claro? Ok. Ya al último le preguntan al pastor que le toca dar preguntas después. Bueno. Punto número 4. Tenemos que dejar claro, Dios no es malo ni es injusto. Dios es bueno, pero no queremos reconocer nuestras condiciones para poder ser ¿qué? ¿Qué condiciones tenemos para ser salvos? Hay condiciones. Amarás al Señor tu Dios amarás a tu prójimo como. Tenemos esa condición, amén. ¿Es difícil amar a Dios? Wow, si les es difícil, hermano, acepta a Cristo en tu corazón y vas a ver que no te va a ser difícil amar a Dios. En serio, ¿es difícil amar a Dios? Otra vez, se queda muda la iglesia. ¿Es difícil amar a Dios, hermanos? ¿Por qué se te hace difícil amar a Dios? Dios te ha dado una oportunidad. Hoy estás viendo la luz del día. Hoy Dios te está dando la oportunidad de arrepentirte, de venir al altar y decir, Señor, entrego todas las cosas malas. Dame la oportunidad, Señor. Yo quiero estar contigo. ¿Es difícil? No, hermano. Pero el enemigo te susurra en el oído, dice, sí es difícil. Mira qué carga vas a tener. Vas a parecer peor que el pípila. Deja las cargas a la cruz, a los pies de Cristo. Ahí deja todo aquello. ¿Por qué? Porque en Él encontramos la vida eterna. Amén. ¿Qué más dice? ¿Sí estamos ahí? ¿Qué más dice? A ver. El día de la ira y la revelación, el cual pagará a cada uno conforme. En la Biblia dice, en el libro de Revelaciones, el Apocalipsis, que fueron juzgados los muertos grandes y pequeños, y los libros fueron abiertos. Fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros. Y sigue diciendo, y otro libro fue abierto, es el cual es el libro de la vida. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. La gente, hermano, que vaya a ir al lago de fuego, o a las tinieblas de afuera, o al grande abismo, quieran o no, le van a alabar a Dios.
quieran o no, también le van a decir santo, 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 quieran o no, porque va a ser un castigo por una eternidad, hermano. Se le fue el aire al pueblo de Dios. Punto número 4. No. Dios es juez justo. Él nos juzga según verdad y justicia. Pero si nos condenamos, no es por causa de injusticia ni por falta de amor de parte de Dios. Es porque nosotros no hemos querido arrepentirnos de nuestros pecados. Gloria a Dios por esta palabra. En verdad, hermano, es tan vasta esta palabra. Es tan vasta, hermano, que realmente es una riqueza. Si nosotros, hermano, si nosotros vamos a ser un día enjuiciados, va a ser por nuestras causas. Dios es bueno y justo. Tenemos que arrepentirnos ¿de qué? ¿De qué? De corazón. Amén. Hay un canto, también la Biblia dice, amémonos de corazón, no de labios. ¿Sí o no? Y hay mucho pueblo de Dios que nada más de labios para afuera se ama. Ah, sí, Dios te bendiga. Y en la mente es cómo me cae gorda, cómo me cae mal. Así es la iglesia, hermano. En verdad. Punto número 4. La justicia de Dios por medio de la fe. Ok. Amén. Hasta aquí llegamos. Amén, hermano. Espero que les haya servido y realmente vemos que hay un juicio justo. Yo te invito.